nos pongamos de acuerdo. Amén. Muy bien. Vamos a abrir la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2. Espero que traiga su cuaderno para poder anotar. Gloria a Dios. Y vamos a darle lectura a lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero que tengo esto contra de ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, bendecimos esta tarde tu nombre. Señor, te rogamos y te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que quites todo estorbo de nuestra mente, toda contienda, todo conflicto, todo problema, Señor, de la infancia, de enseñanza, de educación religiosa, Padre, que borres, Padre, esta tarde, Señor, de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, todo aquello que hemos conocido por medio de fábulas, de religiones y de tradiciones. Y que tu palabra esta tarde, Señor, venga a romper moldes, Padre, y que venga a darnos libertad. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hemos tocado 3 iglesias, ¿verdad? ¿Quién me quiere decir qué iglesias hemos tocado? Éfeso, muy bien. ¿Y cuál otra? ¿Y cuál otra? Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Amén. Hemos tocado 3 iglesias que seguimos comentando. Cuando Dios habla de las iglesias, está hablando de 7 tipos de casas, de 7 tipos de conductas, de 7 tipos de ministerios, de 7 tipos de ovejas, de 7 tipos de pastores, ¿verdad? De 7 tipos de personas que se encuentran dentro de las iglesias. Así es que hoy vamos a tocar a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira significa sacrificio continuo. Sacrificio continuo. Entonces nosotros tenemos que saber, hermano, que muchas veces vemos este tipo de palabras o de significados y pensamos que puede ser para bien. Y no necesariamente. Hoy vamos a ver que Tiatira era una iglesia, hermano, que se encontraba igual en Asia, que se encuentra hoy en Turquía, actualmente en Turquía, y que esta es la 4ª iglesia de la que vamos a tocar. No sé si durante las 3 iglesias que hemos tocado ha habido alguna duda, comentario, porque no hemos dado lugar a las preguntas, no hemos dado lugar a las dudas, porque realmente tocar estas iglesias para mí necesitaría cuando menos de 3 servicios por cada una de las iglesias. Entonces yo nada más estoy tocando los puntos más importantes para que usted pueda adentrarse y pueda conocer más de a lo que se refiere la palabra. No me da tiempo de explicarle. Realmente la iglesia de Tiatira es de las que más necesito 4 servicios o 5 servicios para poderle explicar todo lo que consiste de la iglesia de Tiatira. Así es que nada más voy a tocar los puntos más importantes de esta iglesia para que usted tome nota, ¿verdad? Y usted pueda después investigar un poquito más acerca de ella. Tiatira, hermano, una iglesia, escúcheme bien, la iglesia de la cual habló más el Señor Jesucristo que todas las iglesias. Más que de las 7 iglesias, fue de la que más habló el Señor Jesús. Y mire lo tremendo de esta iglesia, porque usted dice, vea las características de esta iglesia.
Pueden ser, acuérdense que características de iglesia son características también del pastor, o características de la iglesia propia, o de las personas que se encuentran en la iglesia. Y mire, esta iglesia dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y es la única iglesia a la que Dios se refiere así, el Hijo de Dios. A ninguna iglesia se le presentó como el Hijo de Dios, solamente a Tiatira. Solo a Tiatira. A todas las demás se les presentó con otro tipo de atributo, de significado. A la iglesia de Tiatira solamente se le presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos de llama y pies de bronce bruñido. Y qué tremendo, porque a todas las iglesias, hasta desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, hasta Tiatira, siempre el Señor se refirió primero a la iglesia, pero en Tiatira se refiere también a los que pueden ser vencedores, a los que se encuentran en Tiatira. No se refiere a toda la iglesia, es la primera vez que el Señor no se refiere a toda la iglesia. Y lo vamos a ver al final. Vamos a leer completo para saber de qué nos enteramos. Vamos a leer versículo 18 de Apocalipsis 2. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, fe, servicio, perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra de ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales, coman cosas sacrificadas a los ídolos. Les ha dado tiempo para arrepentir si no quieren arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré a gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahí en el versículo 23, no sé cómo digan sus Biblias, si dicen mentes y corazones. ¿Sí dicen así sus Biblias? La palabra en original en el hebreo es riñones y corazones. No es mente, la palabra en griego es riñones. Ahí póngale un asterisco y es riñones. Y ahorita yo le voy a explicar por qué. Estoy en el versículo 23. El que escudriña los riñones y los corazones. Ahí subráyele en su Biblia. En la original es riñones. Y si usted tiene una Biblia de las Américas, en la concordancia a la par, tiene un numerito y ahí lo llevan al significado original y dice riñones. Dice: pero a vosotros los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con barra de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Ahí podemos ver en Tiatira que hay diferentes clases de personas. Ahí mismo en Tiatira les está hablando a varias clases de personas. A los que están metidos, hermano, en cosas profundas de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y le está hablando también a los que no se han contaminado con las cosas profundas de Satanás. Yo le quisiera hacer hoy una pregunta. ¿Usted cree que se haya contaminado con las cosas profundas de Satanás? ¿Usted qué piensa? Pastor, yo estoy en una iglesia cristiana. De la que estamos hablando es una iglesia cristiana. De una iglesia que conoce a Jesús. De una iglesia que tiene señales. Y usted me va a decir: ¿cómo puedo yo conocer las cosas profundas de Satanás? Dice el Señor: tienes ahí a una mujer. Toleras, aceptas, tienes a una mujer, a una Jezabel.
Hablar de esto es largo, tendido, y no nos debemos de ir contra las mujeres. Porque no está hablando de una mujer, está hablando de un espíritu, está hablando de una doctrina, está hablando de una enseñanza. Y nosotros normalmente cuando leemos esto, hermano, y sobre todo los legalistas, arremeten contra las mujeres. Y se van con todo contra las mujeres, a ponerles el pie en el cuello. Pero esta mujer tiene características de ser una mujer cristiana, y no es una mujer cristiana. Así es que nosotros vemos aquí que el Señor, primeramente, vemos como marco histórico que Tiatira estaba en misa rumbo a la iglesia de Sardis, pasando por Pérgamo. Es una iglesia que estaba en Turquía, hoy Turquía. Y vemos que esta iglesia tenía una característica muy especial. Primero le voy a dar el marco histórico. Esta iglesia tenía como característica que comerciaba, era una ciudad pujante de comercio y de contrataciones. Y lo que más vendían y lo que más hacían eran tintas o tintes de color púrpura. ¿Por qué es importante que conozca todo esto? Más adelante, que cuando caminemos en la palabra, se va a dar cuenta de la importancia que tiene todo esto. Esta iglesia, hermano, se le considera, entre muchos nombres, se le ha llamado como la iglesia de la mujer dominante, como la iglesia del oscurantismo, como la iglesia mundana, como la iglesia falsa. ¿Será falsa la iglesia de Tiatira? ¿Será falsa la iglesia de Tiatira? Yo quiero que me acompañe a leer otra vez al principio. Yo quiero preguntarles aquí, la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, era la iglesia deseable, ¿verdad? Y vimos que tenía señales, y el Señor la condenó, más bien la juzgó, la criticó, la exhortó, porque le dijo, tienes obras, pero has perdido tu primer amor. O sea que era una iglesia que perseveraba, que tenía obras, hermano, que servía, y Dios tenía cosas contra de ellas. Quiere decir que si aquí hay cristianos que perseveran, que tienen obras, pero no tienen amor, para Dios no sirve. La iglesia de Esmirna, la iglesia de, hermano, vemos una iglesia de la tribulación. Una iglesia que posiblemente vimos que se tenía que quedar a la tribulación por la situación que vimos histórica de esa iglesia, cómo fue la persecución en aquellos años, si lo recuerda. Y de aquellas personas que no han querido recibir a Jesús en su corazón y que además iban a ser blasfemados por los judíos. En los tiempos futuros, la iglesia de Jesucristo va a volver a recibir persecución. Y muchos se van a levantar contra ella. Y muchos no se van a ir en las primicias. Del 100% de la iglesia, si acaso un 2%, un 1% se van a ir con el Señor. La demás iglesia no se va a ir con el Señor. Después vimos a la iglesia de Pérgamo, una iglesia de Pérgamo que aceptaba las mezclas, aceptaba las doctrinas del mundo, que era una iglesia cristiana, era una iglesia que tenía también frutos. Dice que la iglesia de Pérgamo, dice que tenía fe. ¿Cuántos de aquí tienen fe? Y guardaba fielmente su nombre, no lo negaba. Él decía, Jesús es mi Señor, no lo negaba, pero era una iglesia mundana. Usted puede tener fe, puede no negar el nombre del Señor, pero eso no evita que usted pueda ser mundano. Pero vea la iglesia de Tiatira. Lo tremendo de esta iglesia es que esta iglesia, mire cuántas señales tenía. Dígame usted, y se le considera la iglesia falsa. Cada día que vamos tocando una iglesia, nos vamos yendo más a la profundidad y como que estamos machucando más callos, como que nos empezamos a incomodar más, porque cada que tocamos una iglesia, como que de repente le encontramos semejanza a alguien, ¿verdad? Voltea a ver al que tiene al lado y dígale, te están hablando.
Empezamos a ver, hermano, problemas y como que decimos, creo que están hablando de mí. Creo que están hablando de la iglesia de donde yo vengo, de las costumbres que yo tengo, las tradiciones que yo guardo, porque la iglesia de Pérgamo era una iglesia que se había mezclado con el mundo, había importado del mundo para la iglesia cosas, y había permitido la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas, ¿se recuerda? Había permitido la iglesia mezclas, y Dios no permite las mezclas de los hijos de Dios con el mundo. ¿Hay alguien aquí que se ha mezclado con el mundo? Que en la iglesia se ponga la máscara del santo y allá afuera la de Blue Demon. ¿No? ¿Seguro? ¿Todos somos cristianos, no cristinos? Sí, de veras. A ver, voltea a verle la cara, que no le vaya a salir, le vaya a brotar un cuernito por aquí, ¿verdad? Como los que le pusieron a Moisés en el Vaticano. ¿Verdad que sí? A Moisés lo pusieron en el Vaticano con cuernos, como si fuera diablo. ¿Verdad? Entonces, la iglesia de Tiatira corresponde del año 538 al año 1563, y comentamos que era la iglesia del oscurantismo o la iglesia imperial o la iglesia papal. Amén. Esos años abarca esta iglesia, y recuerde que todo esto es una tipo profecía de las iglesias de los últimos tiempos. Lo que sucedió anteriormente, Dios estaba profetizando que iba a acontecer, pero que iba a acontecer en los últimos años, sí. Exactamente. De hecho, no fue lo que vivió la iglesia en aquellos años, pero era para estos años. Porque justamente en este tiempo va a existir iglesias con estas características. Por eso yo le pregunto, ¿usted conocerá a una iglesia como la de Éfeso? No me conteste. ¿Usted conocerá una iglesia con las características de Esmirna? ¿Conocerá una iglesia con las características de Pérgamo? Ahora veamos a la iglesia de Tiatira. Usted dígame, aquí muchos teólogos apuntan directamente a enmarcar a una iglesia y están equivocados. Porque esta iglesia es una iglesia cristiana, pero muchos teólogos la tienen en el concepto de que es la iglesia católica, y no lo es. Tiene características. Y muchos apuntan ahí, pero no es así. Es una iglesia cristiana, y hoy vamos a ver por qué. Entonces Tiatira comprende la época del oscurantismo o la época papal, donde más floreció y donde se dieron una serie de circunstancias terribles para el cristianismo, terribles, porque en este tiempo hubo hombres santos de Dios, hubo hombres santos de Dios, cristianos, que permitieron el tipo de doctrina, de enseñanza, de ideología, y por miedo y por temor aceptaron muchas cosas. Por eso no puede ser una iglesia católica aunque tiene rasgos. Ahorita me van a entender a qué se refiere, o a qué me estoy refiriendo. Se le conoce también, hermano, como la iglesia de la Torre Alta o de la Torre Fortificada, porque se supone que desde ahí dominaban todo el panorama y desde ahí ellos gobernaban. Quiero hacer un paréntesis, vuelvo a repetir, insisto, porque los teólogos cuando dan un punto de vista de estas iglesias se van directamente contra la iglesia católica. No podemos confundir, son características. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de viajar por México y por el extranjero, pero Dios nos ha permitido a nosotros viajar y hemos podido ver, al menos yo por todo México, que conozco todo México conozco, gracias a Dios. Conozco Centroamérica una parte, y conozco parte de Estados Unidos, y conozco parte de Canadá.
Hemos tenido la oportunidad de ver, hermano, por ejemplo en Canadá, todas las iglesias católicas están en lugares altos.